se inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Bien, en esta hermosa tarde del Señor, como ya le estamos llevando estos estudios teológicos, busque lápiz, busque pluma, busquen qué anotar en esta hermosa tarde del Señor. Consiga ahí donde vaya escribiendo, basado bajo el tema levítico, la ofrenda. La ofrenda. Dios bendiga el pueblo que me está observando en esta hora. Verdaderamente que Dios está con nosotros, ¿saben? Vamos a orar. Dios eterno, ayúdanos, Dios, en este día, Señor. Este día tan bello, tan hermoso que tú me regalas, pidiéndote, Dios, tu amor y tu misericordia. Abre, Dios amado, el entendimiento de aquello que vamos a aprender en el día de hoy. Esto es un toque de queda, este estudio que vamos a estar llevando teológico, basado en el libro de Levítico y su consecuencia. Aquí el Señor nos va a enseñar qué es la ofrenda. ¿Qué significa la ofrenda? Dice aquí, ofrenda de paz. En el capítulo 3 lo vamos a estudiar. Ayer estudiamos del 1 al 2. Vamos a estudiar el capítulo 3. Vamos a estar donde nos permite Dios. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá sus manos sobre la cabeza, su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor, y luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda agradable delante de Dios. Sé que hay montañas tan altas. Bien, mis amados, No crees escalar. aquí el Señor Son de tan lejano. nos está enseñando sacrificio de paz. No crees alcanzar. La paz es lo más importante que podamos recibir. Y usted que está ahí en casita, gócese. Gócese porque vamos a aprender. Vamos a aprender de la palabra. Bíblicamente. Es a través de la Biblia. Teología a través de la Biblia. Libro de Deuteronomio. Vamos a ver. La ofrenda de paz
tenían que considerar a Dios como el dador de todas las cosas buenas. Se repartía entre el altar, el sacerdote y el dueño. Se llamaba ofrenda de paz. Se llamaba ofrenda de paz, porque en ellas era como si Dios y su pueblo celebraran juntos en señal de amistad. La ofrenda de paz se ofrecían a guisa de súplica si un hombre andaba en procura de algunas misericordias. Agregaba por ellos una ofrenda de paz a su oración. Cristo, vuestra paz, vuestra ofrenda de paz, pues por sus entendimientos o los intermedios podemos tener una respuesta de paz a vuestra oración. También la ofrenda se presentaba a modo de acción de gracia por alguna misericordia recibida. Debemos ofrecer continuamente a Dios sacrificio de alabanza por Cristo vuestra paz. Entonces esto agradará más al Señor que un buey o un becerro. Aquí el Señor verdaderamente nos está enseñando lo perfectos, lo agradable que es buscar a Jesús. Cómo el Señor le agrada que usted y yo nos encontremos con los beneficios de la salvación. Usted me está observando, ¿cierto? Usted me está mirando. Saludo a todos los que están ahí. Que Dios está haciendo milagros en este estudio. Dios está haciendo milagros sobre tu vida. Pero la buena forma es cuando usted y yo estamos en el agrado de Dios, que estamos en lo perfecto con el Señor. Nada más que esos, que hay una perfección entre usted y yo, cómo agradamos al Señor. Sacrificio de alabanza, sacrificio de acción de gracia, sacrificar todos nuestros deseos de vivir para con Dios. En el verso 6 del mismo capítulo 3 hasta el 17, oiga lo que dice Dios. Búsquelo. Capítulo 3, verso 6 al 17. Escriba. Aquí hay una ley que prohibía comer grasa y sangre. En cuanto a la grasa, se refería a la grasa de la parte interna. El sebo, la sangre fue prohibida por la misma razón, porque era la parte de Dios en todo sacrificio. Dios no permitía que la sangre que hacía expiación fuera usada como cosas corrientes. Hebreo 29. Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida se... No es el libro de los Hebreos. Estamos hablando por los hebreos. Ni tampoco permitirá, aunque tengamos el consuelo de la expiación realizada, que reclamemos para nosotros una porción en el honor de hacerla. Esto enseñó a los judíos a respetar la distinción entre las cosas comunes
y la sagrada. Lo mantuvo apartado de los ídolos. O idolatría. Le impresionaba más profundamente la creencia en un importante misterio: el derramamiento de la sangre en la quema del cebo. En su sacrificio solemne, Cristo, como príncipe de paz, hizo la paz mediante la sangre. Su cruz, por su intermedio, el creyente y reconciliado con Dios, puesto que tiene la paz, Dios en su corazón, dispuesto a estar en paz con todos los hombres. Que el Señor multiplique gracia y misericordia y paz, y todo lo que deseen que sean portadores del carácter cristiano. En el versículo 1, verso 12, ya encontramos la ofrenda del sacerdote por el pecado, por cherros. En el 13:21, por toda la congregación. En el 22:26, por un jefe. En el 27:35, por cualquiera del pueblo. Vamos a pasar al capítulo 4 hasta el 12, hasta el verso 12. Holocausto, ofrenda de vegetales y ofrenda de paz se habían ofrecido desde antes que se diera la ley en el monte Sinaí. Los patriarcas tenían que hacer expiación por el pecado, pero ahora los judíos se les indicó un método para hacer expiación por el pecado, más particularmente por los sacrificios, como sombra de las cosas buenas de la venidera. Sin embargo, la sustancia es Cristo y su sola ofrenda de sí mismo, por la cual quitó de en medio del pecado. Se supone que los pecados por los cuales fueron establecida la ofrenda por el pecado eran actos conocidos. Se supone que eran pecados de comisión, cosa que no debieran haberse hecho. Las omisiones son pecados y deben ser juzgados, pero los que fue omitido una vez podría hacerse en comisión, cosas que no debieran hacerse. Hechos, las comisiones son pecado. ¿Qué fue omitida? Cometiendo recuerdo del pasado, se supone que eran cometidos por cherro. La ley empieza con el caso del sacerdote ungido. Es evidente que Dios nunca tuvo un sacerdote infalible en su iglesia terrenal, puesto que hasta el sumo sacerdote podía caer en pecado por cherros. ¿Usted está viendo? El mismo sacerdote, toda presunción
del deber del arrepentimiento, que es quitar, escuche bien, que es quitar una señal del deber, que es quitar el pecado como cosa detestable que nuestra alma aborrece. La ofrenda por el pecado se identifica con el pecado. Lo que ellos le hacían en el sacrificio, nosotros debemos hacerle a vuestro pecado. El cuerpo del pecado debe ser destruido. Romanos 6, el apóstol explica que Cristo, en el hecho de llevar el sacrificio fuera del campamento, Hebreo 11:13. Del 13 al 21, si los líderes del pueblo pecaban por yerro, debían presentarse una ofrenda que la ira no cayera sobre toda la congregación. Al ofrecer los sacrificios, la persona por cuya cuenta se ofrecía tenían que poner las manos en la cabeza de la víctima y confesar su pecado cuando se ofrecían los sacrificios por toda la congregación. Los ancianos tenían que hacerlo. Supuestamente que la carga del pecado era llevada por el animal inocente. Se afirma que consumaba la ofrenda, la expiación está hecha, el pecado perdonado, la salvación de la iglesia y de los reinos de la ruina se debe a la satisfacción y mediación de Cristo. Aquí el Señor nos está enseñando cómo debemos actuar, vivir y pensar. Hoy estamos aprendiendo. El sacerdote tenía primero que hacer un sacrificio por él mismo y luego hacía por los demás, porque él también era pecador. ¿Te entiendes? No era infalible, era pecador. Primero hacía el sacrificio por él y luego por los demás. Es lo que usted tiene que entender, que el primer sacrificio era dar su corazón para estar al servicio de Dios, al servicio del Señor. En el 22 al 26 del mismo capítulo 4, los que tienen poder para pedir rendición de cuenta a los demás son responsables de rendir cuenta ante el Rey de Reyes. El pecado del jefe cometido por yerro debe llevar su conocimiento, ya sea por obra de su propia conciencia o por reproches de su amigo. Esto hasta él mejor, más grande, si los debes someterse, sino estar agradecido. Eso que yo no veo, enséñamelo tú y muéstrame dónde es errado. Son oraciones que debemos elevar a Dios cada día para que, si por el yerro caemos en el pecado, no permanezcamos en ello por ignorancia.
¿Te está viendo? Estoy enferma de amor. Te está viendo cómo el pecado. ¿Tú sabes lo que es el yerro? La concupiscencia, tu propio deseo, tu propia manera de vivir, tu propia manera de actuar, tu propia manera de vivir en un mundo de falacia, un mundo de engaño y de error. Eso es el yerro. Es tu propia concupiscencia, tus propias decisiones. Aleluya. ¿Está mirando? ¿Está aprendiendo? Está aprendiendo. Amén. Del 27 al 35 del mismo capítulo 4, oiga que dice: he aquí la ley de la ofrenda para una persona común, poder alegar cuánto estamos cargando por un pecado cometido por el yerro, y debido a los sorpresivos de la tentación, no alejará de él, si no tenemos interés en aquel gran juicio en el cual Cristo murió. El pecado de ignorancia cometido por una persona común necesitaba un sacrificio. Los más grandes no están por sobre la justicia divina, ni los más pequeños están por debajo de ella. Ningún ofensor es pasado por alto. Aquí se encuentran ricos y pobres, son igualmente pecadores, son bien recibidos por Cristo de todas las leyes sobre la ofrenda por el pecado. Podemos ofender o aprender a aborrecer el pecado y a velar para no ser alcanzados. Podemos valorizar debidamente a Cristo, la verdadera y gran ofrenda por el pecado, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Lo que era posible para la sangre de becerro y machos cabrios, cuando nosotros éramos con la Biblia en la mano, es debido al afecto del orgullo, la indolerancia, la indiligencia. El motivo de mi canción, del gozo que hay en mí. Necesitamos hacer usos frecuentes del autoexamen, apoyar en un estudio serio de la Escritura y una oración sincera por la influencia convincente de Dios, Espíritu Santo. Estos podamos detectar nuestro pecado por yerro, arrepentirnos y recibir el perdón por la sangre de Jesucristo. En el versículo, en el capítulo 1, en el capítulo 5, hasta el verso 1:13, el Señor nos sigue diciendo, nos sigue hablando. La ofensa aquí destacada son el hombre que oculta la verdad cuando la ha rodado como testigo, es decir, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En tal caso, si por miedo o de ofender a alguien que ha sido su amigo, quizás su enemigo, el hombre se niega a dar la evidencia o a la
da sobre la parte, tendrá que cargar con su iniquidad en una carga pesada. Aquí el Señor nos está educando, nos está enseñando todas las cosas. Mañana seguimos en el capítulo 5 de Levítico. Dios le bendiga, Dios le guarde. Cada día aprendemos algo más. Yo también aprendo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, bendice a tus hijos. Bendiga a Dios los que están ahí aprendiendo y los que faltan por aprender. En el nombre de Jesús.